Hola, ¿qué tal? Vamos a aprender a medir. Vamos a aprender a medir longitud. Luego ya vendrá en otros vídeos volumen, superficie y otras cosas, pero en principio longitud, que ya es bastante extenso. Imaginar que en cada país, en cada región, hicieran servir unidades de medición diferentes. Sería un verdadero río, ¿no creéis? En 1792 la Academia de Ciencias de París encargó a los científicos Delambre y Michel la elaboración de un sistema único de medidas. Aquí está Jean-Baptiste Joseph Delambre y Pierre-François André Michel. Estos dos señores, aparte de descubrir pues la medida del meridiano de la Tierra y descubrir cometas y bueno, varias cosas, establecieron en 1792 la unidad de medición, unidad métrica, el sistema métrico decimal. ¿Qué es medir? Para medir una cosa, lo primero que tenemos que hacer es definir una cantidad inicial que llamaremos unidad. Posteriormente ya podremos medir pues una medida. El sistema métrico decimal se hace servir los prefijos deca, hecto y kilo para los múltiplos de la unidad, y para los submúltiplos se hacen servir los prefijos deci, centi y mili. Bueno, unidades de longitud. La unidad es el metro. Luego tenemos los múltiplos y los submúltiplos. Y a la unidad, bueno, y a los múltiplos y a los submúltiplos daremos un nombre y un símbolo y un valor. Un valor que dependerá de la unidad, siempre. El símbolo del metro es la M. Y el valor es 1. Y como múltiplos, es decir, por encima del metro, tenemos el decámetro, que su símbolo es DAM, el hectómetro HM, y el kilómetro km. Y como son múltiplos, el decímetro, el centímetro, el milímetro y luego la décima y la centésima ya dependerán del milímetro. Bueno, el decímetro el símbolo es dm, el centímetro cm, el milímetro es mm, y la décima es dc, la centésima es cn o ct y la milésima ml. El valor del decámetro son 10 metros, del hectómetro son 100 metros y del kilómetro son 1000 metros. Y de los submúltiplos, el valor del decímetro es 0,1, del centímetro 0,01 y del milímetro 0,001. Se va añadiendo un 0 cada vez que vamos. La décima, la centésima y la milésima la veremos posteriormente. Vamos con unos ejemplos. ¿Cuántos centímetros son un kilómetro? Arriba siempre lo pasamos a metros. Un kilómetro por 1 por 1000 son 1000 metros. Dividido por 0,01 porque nos piden centímetros, serán 1000 metros partido por 0,01. ¿Cuántos hectómetros son 10 kilómetros? 10, lo multiplicamos por 1, serán 10.000. Partido por 100, porque nos piden hectómetros. El hectómetro, si nos vamos a la tabla de arriba, son 100 metros. Esto nos dará un resultado de 100 hectómetros. 10 kilómetros son lo mismo que 100 hectómetros. ¿Cuántos centímetros son 6,3 metros? 6,3 metros por 1 son 6,3. Aquí, con que ya nos dan el problema en la unidad en metros,
pues no tenemos que hacer ninguna operación. 6,3 partido por 0,01, porque nos piden centímetros. Si vamos a la tabla de arriba, el número es 0,01. Nos da un resultado de 630 centímetros. ¿Cuántos centímetros son 1,7 decámetros? Pues 1,7 multiplicado por 10 son 17 metros. 17 centímetros. El número que tenemos en la tabla es 0,01. 17 entre 0,01 son 1700 centímetros. ¿Cuántos centímetros son 1,7 decámetros? Pues 1,7 por 10 es igual a 17 partido por 0,01, que es el número que está arriba en la tabla, 1700 centímetros. Porque 0,01 es de un metro, es un centímetro, es 0,01 parte de un centímetro. ¿Cuántos milímetros son 4,6 decímetros? El decímetro es 0,1. 0,1 por 1. Bueno, 4,6 por 0,1, perdón. Es igual a 0,46 metros. Dividido por 0,001, que son los milímetros, nos da un resultado de 460 milímetros. 4,6 decímetros es igual a 460 milímetros. Un pequeño problema, pues para practicar. Adela practica atletismo. El domingo participará en una carrera de 12,3 kilómetros. Si en cada zancada recorre 80 centímetros, ¿cuántas zancadas dará? Para responder, pues pasamos los kilómetros a centímetros, como hemos hecho antes en los ejemplos anteriores. 12,3 por 100.000 centímetros es igual a 1230. Por lo tanto, el número de zancadas se realizará será 1.230.000 partido por 80. Y hacemos esa división y obtendremos el resultado que me ha salido a mí. Bueno, vamos a hablar de la décima, la centésima y la milésima. Tomaremos como unidad el milímetro. Bueno, antes de eso, decir que del metro la décima es la 0,0001 parte. La centésima se añade otro 0, 0,00001. Y la milésima 0,000001. Pero esto no se practica cogiendo de referencia al metro, sino que se practica cogiendo de referencia al milímetro. La décima, la centésima y la milésima se practica cogiendo de referencia siempre, o casi siempre, el 99% de las veces, el milímetro. Entonces, una décima será 0,1, la centésima 0,01 y la milésima 0,001 del milímetro. Ahora veremos por qué, pues con el pie de rey, por ejemplo, pero lo podemos ver. Porque no se dice ¿cuántas milésimas son un kilómetro? No tiene sentido, por decirlo de alguna manera. Entonces se coge de referencia el milímetro. Eso es un metro. Aparatos de medición tenemos varios. El metro hay de varios tipos. Yo he cogido este, que es, pues bueno, de metro desastre. De raya a raya grande hay un centímetro, ¿vale? Aquí veis la flecha roja. La raya esa sería 10 centímetros o 100 milímetros. Pero bueno, con el metro se mide siempre en centímetros. Esa raya pues sería pues 10 centímetros y medio. Esa medición. Y esta pues sería 7,3 centímetros. Y esa pues 14,5 centímetros. 14 centímetros y medio. Os pongo el resultado en milímetros, pero bueno, ya os digo, con el metro se mide en centímetros. El calibre o pie de rey, en algunos lugares se llama calibre, en otros lugares se llama pie de rey. Es este utensilio, y este pequeño mide hasta 150
milímetros. Con el pie de rey hablaremos siempre de milímetros. Podemos hablar de centímetros también, pero bueno, se habla de milímetros. Porque es una manera de medir más precisa. Eso da esa flecha roja que he puesto es 1 centímetro, pero bueno, son 10 milímetros. ¿Veis? 10 milímetros. Luego de raya a raya es 1 milímetro. Bien, con el pie de rey se mide, ahora lo veremos. Las décimas se miden en esa raya azul que he puesto. ¿Veis? Milímetros y luego décimas. Y se mide siempre en S0. La medida nos la da, ese es el punto de referencia. Y la parte de arriba es para medir en inches o en pulgadas. Pero nosotros no haremos servir esa medida. En principio haremos servir la medida de milímetros. ¿Ves? Toda esa zona. Y esa es la raya grande sería las pulgadas y la pequeña que he puesto azul arriba serían las décimas de pulgada. Vamos a medir, por ejemplo, el hexágono de esta bujía. Bien, cogemos el pie de rey, se puede coger con la mano derecha, con la mano izquierda, como queráis. Y deslizamos el carro del pie de rey y vemos que hace, ahí tenemos 15, pero faltaba, el 0 se pasa del 15. Entonces nos vamos abajo, primero medimos los milímetros arriba y luego abajo medimos las décimas y vemos que la raya que más coincide es la del 95. El 9 se pasa un poquito y el 10 no llega, entonces serían 95 centésimas. Mediría 15,95. Por ejemplo, la largada de la bujía, el largo de la bujía, vemos que ahí hay 42 milímetros, pero se pasa el 0 se pasa del 42. Entonces medimos arriba los milímetros con el 0 y luego abajo vamos a medir las décimas con 7. El 7 es el que más se acerca. Medirá 47,7 milímetros. El 6 se pasa, el 8 se queda corto. El 7 es el que más se ajusta. 47,7 milímetros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.